Bienvenidos amigos, este es un video en el cual nosotros, mi compañero y yo, que se llama Aaron Alejo, Buenas tardes. Aaron Hernández, platicaremos un poco sobre lo que son las dinámicas sociales en el ámbito ecológico y cómo genera un impacto en la sociedad. Y para eso mi compañero nos tratará de explicar un poquito sobre las consecuencias que tiene en el ambiente. ¿Nos harías a favor de explicar? Claro que sí, compañero. Mira, la dinámica social, para entrar un poquito en contexto, es una materia, llamémosle así, una materia que se encarga de estudiar las diferentes sociedades que tenemos, del estatus económico, el estatus de la sociedad. Y esta también se encarga de irse actualizando día con día para poder estar al día de los avances que tenemos en la humanidad. Pero no nos damos cuenta que como humanos estamos haciendo un gran daño al planeta. No sé si te has dado cuenta que últimamente han habido más problemas catastróficos ambientales en diferentes partes, no nada más aquí en el estado, sino en otras partes del país, que son huracanes, inundaciones. A veces en lugares donde antes no se inundaba, ahorita hay inundaciones. ¿Pero a qué se debe esto? Al gran impacto que nosotros como sociedad le estamos haciendo al planeta. Estamos dañando ecológicamente al planeta y no nos estamos dando cuenta. No sé si tú tengas algún comentario, alguna idea, o hayas vivido alguna experiencia así que también nos puedas platicar. De hecho sí, creo que esto, como en todo tipo de lugares, siempre en lo que son las zonas rurales en especial, empiezan lo que son la quema y talas de árboles. Siempre hay personas, por ejemplo, antes en donde yo vivo, habían 3 canchas de fútbol. Okay. Y una la cambiaron para hacer una central de taxis. ¿Cuál fue uno de los problemas que generó eso? Uno, para empezar, la contaminación. Era bastante la basura que se acumulaba, porque como no estaba habitada todavía, no estaba la construcción como tal terminada, mucha gente sin hogar llegaba ahí y pues lo utilizaban para hospedarse. Con esto que quiero decir, había que si ropa, zapatos, botellas, colillas de cigarro, todo esto, el hecho de que no le dieran mantenimiento, incluso hasta llegó a haber moho, y a veces ahí, como está cerca de un pantanito que hay, a veces los lagartos también salían y se metían ahí. Y la otra era que en esa cancha de fútbol, mayormente siempre era cada un día a la semana que se incendiaba. ¿Y cuál era una de las razones? Había gente que sí lo hacía a propósito, porque ya tampoco esa cancha, como ya casi no la usaban, el monte se crecía mucho. Claro que había gente que, como no lo querían cortar, se les hacía fácil prenderle fuego. Y otra era que, como a veces muchas personas pasaban, porque como por ahí pasaban otras personas, hay como un parque que se llama Lineal, pasaban personas haciendo sus ejercicios, y a veces ellos en ese mismo parque, ¿qué te quiero decir con esto? En ese mismo parque no solamente se utilizaba para hacer ejercicio, sino que había mucha gente que llegaba a drogarse o incluso quizás a platicar con un amigo, y quizás entre la plática compraban sus refrescos, sus aguas, y ellos se les hacía fácil tirarlas hacia acá. Te decía, por ejemplo, una botella de vidrio, con el sol lo refleja y eso provocaba a veces el incendio en el campo. Debido a esto, pues ahorita tú pasas por ahí y ya es pura tierra, que de hecho no hay ni siquiera pasto. Y eso era uno de los problemas en el cual la gente pues peleaba, porque antes muchos niños llegaban a ir a divertirse. Pero ese es otro problema también, ya que hoy los niños ni siquiera quieren hacer deporte, se dedican más a estar viendo celulares o otro tipo de entretenimiento. Discúlpame que te interrumpa, prácticamente sí, tienes mucha razón. Muchos de la infancia de los niños de esta generación, de
de las personas que crecieron en otra ideología o en otro tipo de planeta, somos las mismas personas que nos estamos encargando de dañar, pero a la misma vez estamos dejando a niños sin disfrutar lo que es un campo de fútbol, salir a jugar a la calle, una pelota. Hoy en día, si te das cuenta, relevando ese tema que tú acabas de platicar, es muy difícil encontrar a un niño jugando en un parque o jugando en algún campo, porque nosotros mismos nos hemos encargado de ir destruyendo. Y eso es lo que yo vengo a hablarte, de que nos demos cuenta que como sociedad, en lugar de hacer un bien al planeta, porque tenemos el pensar de que el planeta nos pertenece, el planeta no nos pertenece a nosotros. Nosotros formamos parte del planeta y nuestro deber como sociedad es cuidarlo para que nuestras futuras generaciones puedan tener un lugar que habitar. Pero esto no es de ahorita, no es de nosotros, ni de nuestros papás, ni de los antepasados de nuestros papás. Esto viene desde una era muy atrás. Como tú me comentaste, la tala, la quema de árboles. Antes, si tú viajabas, pasabas por la carretera y toda la carretera era pasto de lado a lado. Sí. Ahorita tú vas a viajar, ¿qué ves de un lado? ¿Y qué ves del otro? Construcciones, sí, puentes, carreteras, restaurantes. Y nosotros mismos, con esas infraestructuras que nos generan un ingreso económico, no nos damos cuenta que dañamos. Qué padre sería que nosotros como humanidad, así como nosotros agarramos un pedazo de tierra donde hay árboles que nos dan oxígeno, hiciéramos lo mismo, ok, construí aquí, pero siembra un árbol. Sí. ¿Me entiendes? Habría más naturaleza. Sí, de hecho todo se debió a lo que fue la revolución industrial, prácticamente, desde que el ser humano aprendió a cómo fabricar cosas. O sea, por ejemplo, un ejemplo claro, el coche. El coche, claro, principalmente, es que muchos dicen, es que los de antes contaminan más. Yo en mi experiencia trabajé en un taller y todos son iguales. Y más la irresponsabilidad de las personas que, por ejemplo, no sé si has escuchado del mentado catalizador. Sí. Ese mentado catalizador, como muchos saben, y para los que no sepan, se encarga de reducir los gases tóxicos que salen a la atmósfera. Pero aquí vienen las personas irresponsables que con tal de hacer un poco más de dinero, ¿qué hacen? Se van a un taller, se lo quitan, lo venden y los coches fácilmente andan sin catalizador. De ahí empiezan a salir la mayoría de los gases tóxicos. Prácticamente salen los gases en cruda y eso se va a la atmósfera y estamos contaminando demasiado. Bueno, buen punto. Fíjate que yo trabajo, mi ramo de trabajo es en una refaccionaria automotriz. Yo me encargo de ir repartiendo refacciones a diferentes talleres. Y fíjate un dato curioso. El otro día un señor le estaba hablando al mecánico. Oye, fíjate que mi carro anda sin esta pieza que mencionaste, ¿no? Y el mecánico, sí, mira, pues la puedes checar en la agencia, porque es muy difícil que la encuentres, ¿no? Y todo el rollo, le dio las indicaciones al cliente. Pero fíjate, le dice el cliente al mecánico, oiga maestro, ¿y cuánto cree usted que me salga esta pieza, no? Y le dice el mecánico, no, pues mira, esta pieza la verdad sí es muy cara, 10,000 pesos, unos 15,000 pesos. Y entonces dice el cliente, maestro, es mucho dinero. ¿Y hay algún problema que yo ande así? No hay ningún problema. La mayoría de los carros anda así. Yo, en ese momento, pues lo dejé pasar, ¿no? No le tomaste importancia. No le tomé la importancia, exactamente. Pero ya estudiando este tema, para poder entrar en este debate contigo, me doy cuenta que mi deber como parte de una sociedad fue verle decir, maestro, usted sabe que está dañando el planeta, usted sabe como maestro y como una persona profesional ética y responsable que eso está contaminando la parte donde nosotros vivimos, donde convivimos, donde nuestros hijos van a crecer, donde tenemos una familia. Debería haber como, no, ¿sabes qué? Sí es importante que tu carro tenga esa pieza. Sí, que de hecho, ojo, esto que practican algunas personas es ilegal.
Y de hecho en la Ciudad de México, si tú llegas a viajar y agarras tu coche ahí, o más bien te lo quitan, o muy independiente de la infracción que te van a, Claro, a poner. Sí, a poner. Igual quería preguntarte sobre algunas organizaciones sociales que tengan que ver con el ambiente, con el tema en el ámbito ecológico. Bueno, está la organización, la CEDUE, creo que así se menciona. No estoy muy relacionado con ella, porque la verdad, digo, estudié este tema para poder platicar un poco contigo, pero la CEDUE es una organización que tiene que ver con el ámbito ecológico, igual que la Semarnat. En la Semarnat sí estoy un poquito más enterado, tengo un familiar que se dedica en ese ambiente y pues se dedica a checar lo que es la pesca, la flora, la fauna, la contaminación ambiental, la tala de árboles. Es una ¿cómo te puedo explicar? Una organización que tiene que ver con el gobierno, pero está también, ¿cómo te explico? ¿Cómo podemos llamarlo? No es directamente con ellos, pero sí fue creada por ellos y se encarga de ver todas estas cuestiones. Es muy importante igual mencionarte que aparte de eso, por ejemplo, hay empresas, no sé si has escuchado eso, empresas socialmente responsables. No. Bueno, las empresas socialmente responsables tienen como una gratificación o una insignia, llamémoslo así. De hecho, en la universidad que yo estudio, ellos son una empresa socialmente responsable. Yo antes de entrar a esta refaccionaria fui también a Cometra, no sé si puedo mencionar yo la empresa, pero fui ahí y fue a buscar trabajo y también es una empresa socialmente responsable. Estas empresas ayudan a la sociedad. Por ejemplo, hoy tengo un equipo de trabajo, ¿no? Tengo una unidad. Esta unidad yo le digo, ¿saben qué? Vas a ir tú y tú, y vamos a ir a limpiar un parque, o vamos a ir a limpiar una calle, o vamos a ir a recoger basura. Independientemente de eso, también se encargan de hacer otras actividades, pero yo me estoy enfocando en esto, en lo que es la ecología. Por eso te menciono estas empresas, pero en ese ámbito, en una empresa socialmente responsable, hay más ramas, pero una de ellas es limpiar calles, también reparten comida, pero pues yo me enfoco más en este porque sobre el tema que estamos hablando. Okay. No es una organización social como tal, pero sí es una responsabilidad con la sociedad, y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque aunque sea un granito de arena, nosotros estamos ayudando a evitar la contaminación. Por ejemplo, otra forma también que he visto en la ciudad, que bueno, he escuchado en las noticias, no sé si lo sigan practicando, pero en la Ciudad de México, no sé si sabías este dato, allá hay ciertos lugares, bueno, no hay ciertos lugares, perdón, no es la palabra, sino hay ciertos días que los carros con ciertas placas o le ponen en la placa un distintivo, un color, por ejemplo, rojo, azul, y esos días, por ejemplo, el día martes, ¿no? El carro de placa azul o con terminación Z no circula ahora, solo circulan los de tal color o los de tal terminación. Eso ha ayudado un poco en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México es demasiado el smog, es demasiado la contaminación. Tú sales allá y no sé si es mi imaginación, yo he ido como 2 ocasiones nada más, pero tú sales y no se ve el sol. No, y de hecho al cielo en la noche ni las estrellas se ven a veces, pero no es porque esté nublado o porque las nubes, sino es tanta la contaminación, entonces optaron por esto. Fíjate que aquí en el estado, si te das cuenta, aquí ahorita estamos viendo un papel muy importante del daño que le estamos haciendo a nuestro estado y al planeta. ¿Por qué? Si te acabas de dar cuenta que acaban de construir un distribuidor vial que sale hacia lo que es Ciudad Industrial, Reclusorio. Date cuenta cuántas partes tuvieron que limpiar para poder hacer ese distribuidor vial. Lo mismo que está sucediendo ahorita en Guayabal. ¿Se ubica el Guayabal? Sí. Ahí están haciendo ahorita un distribuidor vial. Y había un pedazo. Es cierto, el puente. Y donde está el puente había unos árboles. Sí. Si te das cuenta, en la universidad que nosotros estudiamos, todavía se ven unos árboles. Sí. Y entre la carretera que va la Villahermosa Tiapa y la Tiapa Villahermosa, había un carril donde habían unos arbolitos y unos pastos.
antes de llegar a lo del benemérito a lo de esto de Benito Juárez. Ahí habían todavía unos árboles. Ahorita estamos raspando, estamos limpiando. Pero ¿qué estamos haciendo como empresa? ¿Esa empresa qué está haciendo? No, como empresa con un fin lucrativo o como tal, como beneficio hacia ella, siempre va a haber, sin importarle el daño que le estamos haciendo al que planeta. Entonces, ahí es donde entra la dinámica social. Ahí es donde entra, ¿por qué? Porque de eso se encarga la dinámica social. Por eso el tema ese es dinámica social en el ámbito ecológico. Porque ¿qué daño o en qué ayudamos nosotros como sociedad al planeta? Porque ecología tiene que ver con ciencia y estudio de lo que son los seres vivos, los animales y el ser humano. Hay una persona, un nombre, creo que el apellido es Hulk, algo así. No recuerdo en este momento su nombre, pero fue Ernest Hulk, claramente. Qué bueno que das algo relacionado. Esta persona fue el que creó esa palabra o ese significado y descifró y conjugó de latín eco, que creo que tiene que ver, como te mencionaba, con fauna, con seres vivos, animales, y la otra palabra que es investigación, y de esto surge lo que es el concepto de la ecología. Entonces te digo, como empresa, o sea, está lucrando para su bolsillo, o sea, pero ¿qué estás haciendo para ayudar al planeta? ¿Qué está haciendo para evitar este daño que nos estamos haciendo? Pero todo esto, si te das cuenta, influye mucho porque estamos teniendo una sobrepoblación ya. Porque si fueran menos los autos o fuéramos menos las personas que vivimos aquí en el estado, no habría tráfico, porque estos distribuidores viales se hacen para disminuir el tráfico. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que está habiendo una sobrepoblación o un crecimiento en la población. No sé si te has dado cuenta o has visto en las noticias que vienen los famosos migrantes. Sí. Entonces estos migrantes vienen buscando un destino específico, pero en ese destino específico se van quedando algunos rezagados y esto va aumentando la población grandemente por la migración que estamos teniendo. Sí, de hecho, en donde yo vivo, antes, bueno, no sé si has escuchado de Tacotalpa. Sí. Lo que la gente decía antes es que aquí era puro monte. Mayormente estábamos rodeados de puro platanal. Ahorita hay un señor que, por así decirlo, es empresario. No lo menciono por respeto. Pero el impacto, te lo menciono como un impacto que está generando. Sí, claro. Porque todo atrás de lo que nos rodeaba Tacotalpa, que hasta por eso sí, hacían chistes de que Tacotalpa era prácticamente un cráter, pero no. Sí, es que si tú te vas arriba de una casa, ves y estaba rodeado de puros árboles, pues. Pero ¿qué quiere llegar con esto? Este señor mandó a talar todo lo que eran las plantas o los árboles que producían lo que era el plátano. Quedó tan, ¿cómo te digo? Quedó tan limpio que no sé si tenga que ver con esto, pero ahorita el calor en Tacotalpa no se soporta y con cualquier lluvia, porque como todo fueron terrenos grandes, claro, hizo ciertas bardas, con tantita lluvia se inunda calles que en realidad no se inundaban en Tacotalpa. Entonces esto es una consecuencia del hecho de que antes todo, la parte que se inundaba eran donde estaban las plantas del plátano. Ahorita ya no, sí, todo el agua desboca hacia el pueblo. Pero es lo que te mencionaba al principio de la entrevista. Sí. Todos estos daños los hemos ido haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque ese platanal que tú me mencionas, donde el agua desfogaba, lo tuvieron que rellenar. Si iban a construir, tuvieron que rellenar. Pero que no construyeron. Yo tengo entendido que van a sembrar palmas de aceite. Pero rellenaron. Creo que sí. Porque si rellenaron. Sí, porque entonces, se supone que para ese tipo de plantas, de árboles, se supone que deben de haber canales para que circule el agua. Entonces sí, tuvieron que rellenar. Al momento de rellenar,
¿qué pasa? El agua ya no tiene ese espacio que tenía en la naturaleza. Entonces, es lo que te menciono y te voy a mencionar toda la entrevista. Nosotros como sociedad, en lugar de ayudar al planeta, lo perjudicamos buscando un beneficio propio. Sí, hasta cierto punto el ser humano es algo egoísta. Estaba yo leyendo aquí lo tengo en mi celular, porque tiene que ver con mi materia que estoy llevando en la escuela. Y dice que nosotros somos como un parásito para la sociedad. Es como, por ejemplo, una laptop, ¿no? O esta cámara de video que estamos utilizando. Tú la conectas a un dispositivo y le entra un virus. ¿Qué pasa? Tu sistema operativo se alenta, pierdes algunos archivos, tu computadora se vuelve menos eficaz para el trabajo. Sí. Lo mismo hacemos nosotros como sociedad al planeta. Estamos unos parásitos. En lugar de ayudarlo, estamos trayendo problemas. Es como aquí en Villahermosa. Aquí en Villahermosa estamos ya más ruralizados, más urbanizados que rurales. Ya te das cuenta, aquí en mi colonia hay un bodegón, ¿verdad? Pues ya está más, ya no ves tantos árboles, no ves tantas cosas como a un principio. Entonces te digo, ¿pero qué hizo esa empresa? Es que como no sembró unos árboles. No, todavía es que está en proyecto todavía. No, ya está hecha, pero eso era un campo grandísimo. Ah, sí. Con árboles. Con decirte que todo un camellón, que para eso mismo servía ese camellón, era para que no se inundara el pueblo. Pero todavía lo que eran esas plantas, las matas de plátano, por así decirlo, claro, nos ayudaban, pues, a que no nos inundaran. Porque precisamente atrás pasa un río. Mira, y retomando el tema de las organizaciones sociales, porque nos salimos un poquito del contexto, la que te mencionaba, aquí lo tengo justamente, te digo, estaba yo leyéndolo, y aquí tengo la CEDUE. La CEDUE tiene que ver con el impacto ambiental, que el impacto ambiental quiere decir todos los problemas que hay dentro del ambiente del planeta, el impacto que hacen. También tiene que ver con la prevención y el control de la contaminación generada de los vehículos, justamente lo que estamos platicando, mira, sobre esa pieza que es muy importante en los vehículos. O sea, a veces el ser humano piensa, es un accesorio más, sí, o es una pieza, pero son regulaciones que esta misma organización social se encarga de revisar, que ahí es donde viene la infracción y viene donde te levanta tu vehículo. ¿Por qué? Porque estás dañando al planeta, estás haciendo daño al medio ambiente, sí. De eso se encarga. Y lo peor es que a veces las personas se quejan, pero es algo que por responsabilidad y más que nada para los futuros de nuestros hijos, de que ellos crezcan en un ambiente saludable, nosotros no lo queremos hacer y a veces hasta incluso nos ofendemos si nos llegan a llamar la atención por eso. Exactamente, también se encargan los residuos peligrosos. Igual, desafortunadamente en las empresas, te digo, es que desgraciadamente o desafortunadamente, llamémoslo así, siempre buscamos un beneficio propio. Sí. O sea, te vale el daño que le estés haciendo al planeta siempre y cuando tú te estés llenando tus bolsillos de dinero. Mientras tú tengas una vida cómoda, una vida que tú llegues a tu casa, prendes tu aire acondicionado, tienes tu cable, tu internet, no te importa lo que pasa afuera, no te importa el daño que le estás haciendo al planeta. ¿Por qué? Porque tu zona de confort está siendo cómoda. Entonces te das cuenta de todo. Y también habla sobre la contaminación del agua, la prevención de contaminación del mar y de desechos y otras materias. Y también me preguntaste por la semanal, aquí también lo tengo. Digo, estaba yo leyendo, no te voy a decir soy un experto en el tema, porque claro, no lo soy. Hay personas que sí, pero a mí me gusta informarme, estar informado sobre el tema. Aquí te digo, también está muy aparte de lo que te mencionaba, es una dependencia del gobierno, como te digo, federal, encargada de coordinar la administración de aprovechamientos de los recursos naturales para alcanzar un desarrollo sustentable y cuyos objetivos son generar un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la tierra, el agua, tienen que supervisar que realmente ese recurso natural no lo acabemos. ¿Qué pasa si nos terminamos el aire? Nos extinguimos fácilmente. ¿Qué pasa si el aire se ve muy tóxico? No podemos sobrevivir. Entonces, como quien dice,
el ser humano y cada ser vivo debe de tener su hábitat apto para que nosotros podamos sobrevivir. Exactamente, entonces si nosotros contaminamos el agua, vamos a dejar de tomar, vamos a dejar de poder consumir. ¿Y qué va a pasar si dejamos de consumir agua? O evolucionamos a como evolucionaron nuestros antepasados, Sí. o nos extinguimos a como también hemos hecho con muchas especies, porque desafortunadamente no vamos a negar algo que es muy obvio. La extinción, exactamente esa es la palabra, de muchas especies, de muchos animales, muchos peces, muchas aves, hemos sido nosotros mismos, invadiendo su zona donde ellos viven para urbanizarla, o simplemente contaminando. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en Tabasco, en el estado de Tabasco, está Tiapa. Tiapa cuenta con ríos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues yo crecí aquí, o yo compré este terreno y pasa el río Puyacatengo, un ejemplo, ¿no? Un centro turístico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con un centro turístico? ¿Qué voy a hacer? Problemas técnicos. ¿Qué va a pasar? Sí, regresando al tema. Yo soy dueño de este terreno, yo tengo pasa el río por aquí, una zona turística, ¿no? Sí. Llamémoslo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a abrir un río, un bañario, voy a componer por aquí, voy a componer por allá, pero no te estás dando cuenta que estás trayendo un problema a este río. ¿Por qué? Porque tú como consumidor, por ejemplo, te digo, oye, vamos al río mañana, ¿no? Sí, se nos hace fácil, por ejemplo, llegar, pagar, hacer nuestro llevas tus vasos desechables, llevas tus vasos desechables, llevas tu comida, todo el rollo, pero no eres esa persona, no tenemos ese hábito como ser humano que vine, comí, ya me bañé, ya disfruté de la naturaleza, que recojo mi basurita, recojo mi vaso desechable. No, es fácil dejarlo ahí, o te vas al río, te vas a la playa, te metes con un vaso con tu cerveza, ¿no? O tu refresco, te metes y ya se te hace fácil tirarlo al agua. Y aquí viene aún mayor la ignorancia que tienen los dueños del parque, que ya el cliente se fue, no lo limpian, ahí dejan la basura, o simplemente si están en una zona alta, la van haciendo conforme va llegando hacia el río, pues. Pero eso es lo que te digo, es que él no hay ni siquiera conciencia, o sea, ni de... Y si vas y caminas, por ejemplo, por toda la zona y ahí, no tienes basura, no contamines, sí. O sea, pero a la gente le vale. Y otra, mientras él se esté llenando su bolsa de dinero, no le va a importar si está limpio, está contaminando. ¿Qué va a pasar el día que él destruya esa zona? Se va a quedar sin un ingreso. Sí. No se da cuenta que como le está dando, también va a llegar el momento que eso se puede acabar porque es un recurso natural. Pero si no cuidamos ese recurso natural, que es de lo que se encarga la semana, como te mencionaba, no va a haber de dónde sacar un ingreso. Sí. Y de hecho, hasta que no pase, no vamos a entrar. ¿Qué es lo que ha pasado con la capa de ozono? Cuando se empezó a ver noticias que había un hueco en la capa de ozono, sí. Que los rayos del sol iban a entrar más fuertes, que iban a pasar ciertas cosas, empezaron a surgir los famosos ecologistas, sí. Que no han hecho un mal a la sociedad, al contrario, nos han hecho entrar en conciencia, nos han hecho ver el daño que hemos hecho al planeta, no desde ahorita, porque eso viene desde mucho antes, de nuestros antepasados. Si tú le preguntas a tu abuelo, ¿cuál es la forma rápida de limpiar un terreno? Era cortar, o más bien bañar con químicos todo el terreno y quemar. Sí. Y con eso quedaba limpio el espacio donde ibas a trabajar. De hecho, también volvía a crecer ya la... Exacto. ¿Por qué? Porque estás contaminando con químicos, sí. Y en lugar de ayudar a la tierra, la estás dañando. Entonces te digo, desafortunadamente nosotros somos el peor virus, el peor... La primera amenaza para el planeta. Exactamente, me robaste la palabra, somos la primera amenaza del planeta. O sea, no tenemos forma de cómo decir que le estamos haciendo bien al planeta. Porque no. Si te das cuenta de todos estos problemas es que surgieron ciertas carreras, porque ahorita está, por ejemplo, ingeniería ambiental. Sí. Ingeniería ambiental, ¿de qué se trata? Estudiar la tierra. No sé si existía antes o en otros países, pero yo la he ido escuchando últimamente de algún tiempo para acá.
pero yo antes no sabía que existía o quizá no estaba informado. Yo sí tengo amigos que sus papás están bien preparados en lo que son el tema y de hecho son ingenieros ambientales, que hasta sus hijos están estudiando eso. Pero más que nada, no sé la verdad, yo no conozco nada sobre lo que lleva un ingeniero ambiental, pero algo que sí ha generado impacto, que al principio utilizaban que, es que es para cuidar el ambiente, ¿no? Las bolsas biodegradables, que en sí tú llevabas tu compra y no te servían porque se desgarraban y no servían. ¿Qué hicieron algunas empresas? Y esto es algo que, pues, no sé, quizás a muchos les molesta. De hecho, algunas personas en el lugar donde yo trabajo, ese método de las bolsas biodegradables lo volvieron un negocio, porque al final de cuentas, antes las bolsas eran gratis o gratuitas. Y ahorita ya te cuestan 10 pesos. Es que porque son caras de producir, que por X razón. Entonces, ¿hasta dónde llegamos de Como, algo? Sí, como humanidad. Así, como humanidad. Sí, estábamos sufriendo precisamente que esto ya es mucha la contaminación. Al menos ya personas más grandes decían, es que los calores no llegaban, o la temperatura no llegaban a ciertos grados, ¿ves? Pero, o sea, no se ponen a ver, ni siquiera esas mismas personas, siento yo que a veces de lo que se quejan principalmente de que hace mucho calor, de que se inunda bastante cuando llueve, son las primeras en contaminar. Pero es que mira, desafortunadamente, como te digo, todo esto viene ante nuestros pasados. ¿Por qué? Porque como toda sociedad, cuando tú llegas a un lugar donde no hay con qué sobrevivir, el instinto del ser humano siempre es sobrevivir, siempre es luchar. Entonces, ¿qué haces? Tú llegas a un lugar nuevo, llegas a un lugar vacío, llegas a un lugar, así conoces los famosos paracaidistas. Sí. Los paracaidistas, ¿qué hacen? Llegan a un terreno que según ellos no tiene dueño y empiezan a construir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, no tiene dueño, pero pertenece al planeta. O sea, yo no estoy en contra, porque como sociedad tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. De hecho, los incendios que suceden en el Amazonas, Todo es eso lo más grande. es por contaminación. Sí. Mira nosotros vamos a la playa y tú ves una playa limpia. Quizás en la arena encuentras basura, porque como todo te digo, llegas a un lugar, llevas tus vasos y siempre se te hace fácil dejar la basura. Entonces, tú ves la playa y tú vas, y a veces hubo un tiempo que estuve viviendo en Campeche por parte de mi trabajo. Yo me gustaba caminar por las tardes en el malecón y yo siempre veía la playa limpia. Entonces, bueno, ¿y dónde está la basura? ¿Dónde está la famosa contaminación y el daño que le estamos haciendo al planeta? Antes, ¿no? Sí. Antes de que yo entrara en una conciencia más grande. Pero fíjate, un dato curioso y muy chistoso. Yo iba caminando por el malecón y yo tenía la costumbre, porque había circundido Suiza, y me compraba una pizza y me sentaba así como en una bardita que tenía el malecón, viendo hacia el mar, y había así unas piedras y iba yo viendo cómo iba creciendo la marea, y es el aire, y me relajaba, y un refresco, ¿no? La brisa del mar, llamémosla así, ¿no? Cuando de repente empezaban las olas, que empezaba a subir la marea, y fíjate que fue chistoso, porque es como si el planeta mismo hubiese contestado. Cuando yo dije, bueno, ¿y dónde está la basura? ¿Dónde está el daño que se me están haciendo al mar, al planeta? Es como si el universo me hubiese mostrado el daño que yo le estoy haciendo al planeta. Porque fíjate que estaba yo ahí sentado y empiezan las olas, y las olas, y las olas, cuando empieza un vaso de miseria. Michelada. Y yo dije, bueno, vaso de miseria, ¿no? Cuando me es otra ola, un plato de miseria. Y en ese viene otra ola, y un pedazo de plástico, y otra ola, y un pedazo de esto, ya ves los six de cerveza, ya ves que trae como un plastiquito donde vienen las 6 latas, y pum. De hecho, a veces hasta las mismas latas vienen ahí. Y yo así de, ahí está la basura que tanto preguntaba yo, ¿no? Y es chistoso y es curioso, porque es como si el universo o la misma naturaleza me hubiese escuchado, o se hubiese conectado con mi mente y me hubiese hecho ver el daño que realmente le estamos haciendo al
que no es mentira, que no son inventos, porque igual mucha sociedad, muchas personas, o de nuestros antepasados, nada, eso es mentira, eso son, ese gobierno pero realmente sí está pasando, sí está sucediendo. No sé si ahorita noticias que parte de allá por el norte hay inundaciones. De hecho, cuando Monterrey se quedó sin agua. ¿Debido a qué? Porque igual el exceso de contaminación, de coches, de basuras, de todo eso, ¿ves lo que provocó? Lo que te digo, y hasta que la gente no hizo conciencia, y créeme que aún así quizás hay gente que se lo llevó a juego. Mira, muchos dicen, que China, cuando el virus del COVID, sí. Pero si tú ves videos o buscas información, las personas ya son muy delgadas. Aquí en México existe mucha obesidad, pero es por la falta de contaminación. No tiene que ver nada con lo ecológico, pero yo lo que voy es la educación en todos los ámbitos. No son personas, bueno, yo una vez tuve una conferencia donde dicen que no es que sean muy inteligentes, pero sí son disciplinados. O sea, por ejemplo, el mexicano, si tú te das cuenta, encuentra la forma de buscar una solución, sí. Encuentra el negocio a cualquier cosa. Me quedé botado, o está cerrada la calle. Por ejemplo, ahorita que que estuvieran construyendo aquí en mi calle, okay. O que estuvieran cerradas todas las demás calles y esta fuera la única transitada. A mí se me hace fácil poner un negocio ahí de aguas naturales y ya tengo un negocio. ¿Por qué? Porque estoy viendo la oportunidad, pero me falta disciplina. O un restaurante. O unos tacos. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo la oportunidad. O sea, los mexicanos son muy avispados, muy astutos a la hora de cualquier cosa. O buscaste la necesidad. O buscan la necesidad de crecimiento, que es lo que te mencionaba. O sea, sí. Si tú llegas a un lugar donde no hay un restaurante, donde no hay una gasolinera, lo primero que vas a hacer es ir a contaminar. Y es que hasta para eso, porque el ser humano se encarga a veces de crear las mismas necesidades. Exactamente. Entonces, ¿pero qué haces? Vas y contaminas, no ayudas al planeta, vas y ayudas a tu bolsillo. Y es donde entra la dinámica social. Y también la economía, y el capitalismo, y el ruralismo, y todo lo que tú quieras ver. Pero realmente nosotros, y podemos hablar infinidad de cosas, y podemos seguir tocando el tema de la ecología, el tema de los ecológicos, el tema de las bolsas, el tema de los plásticos, pero todo nos va a llevar a una última conclusión, que el daño somos nosotros. Y puedes buscar miles de justificaciones, puedes buscar miles de, es que es por las empresas, pero si tú no haces nada, ¿tú en qué estás ayudando a la sociedad? Cuéntame, ¿tú en qué ayudas a la sociedad? Bueno, no a la sociedad, ¿en qué ayudas al planeta? Bueno, para ser franco, no siempre, como tú dijiste, no siempre quizás desde niño se me hacía fácil dejar la basura, por ejemplo, aquí, o tirarla en la calle. Mi mamá me decía, no, la basura va en su lugar. Pero a veces con ese simple hecho de que, la envoltura, por ejemplo, del gansito, ¿no? De que tú lo vayas y lo dejes en el depósito de basura. Sí. Se me hace fácil, aquí la basura. Pero ¿qué pasa? A veces algún niño te ven. Claro. O por ejemplo, tú estás saliendo de algún lugar y haces este papel y lo tiras. Y no sé, yo soy tu hermanito, lo veo. Y quieras o no, eso genera un impacto en ese niño porque como va creciendo, él se le va a hacer fácil al rato de que tenga cualquier basura, la va a tirar en donde se le dé la gana. Y eso está mal. Claro, y es que hasta que vas creciendo, es como te vas dando cuenta, pues, o sea, vas dejando quizás de ser, no quizás una persona ignorante, pero sí el hecho de que esta basurita la acomodes, vas tomando conciencia. Sí. Es que desafortunadamente para uno cuando es niño es fácil la vida. Sí. Y no nada más los niños. En el lugar donde yo trabajo, afuera siempre hay una parada de transporte, pero como en esa misma tienda venden que si golosinas, que si yogures, que si X cosa, ¿no? Las personas, mientras esperan su transporte, ¿qué hacen? Terminando de comer, que si su jugo, su yogur, ahí la dejan donde estaban sentados. Okay. Mi envoltura, ahí mismo las dejan. Y se les hace fácil. No, es que los trabajadores de allá los recogen.
Bueno, Ok, es responsabilidad de nosotros, pero así como es responsabilidad de nosotros, también es responsabilidad de cada persona, de cada una. De que si, por ejemplo, yo comí esto, yo tengo la responsabilidad de irlo y dejarlo en su y lugar. es que ahí es donde voy. ¿Y qué provoca esta papel? Supongamos que esto es una envoltura de ahorita. Vamos acá y yo la tiro. Queda ahí. O que es una botella de refresco, la tiro, queda ahí. Pero no te das cuenta que cuando llueve, toda esta basura se va al registro. Sí. Y toda esa basura tapa esa salida de agua que tenemos. Y ahí es donde viene la inundación. Pero jamás yo tengo la culpa de que yo me esté inundando. Sí. Jamás te voy a decir, no, es que fíjate que sí, yo iba por la calle y yo cooperé con que las tuberías porque yo tiré una envoltura. Jamás te voy a decir. ¿Qué es lo primero que hice? No, es culpa del gobierno. Es que las tuberías están tapadas, es que los drenajes son pequeños. Pero jamás decimos, yo tengo la culpa o yo soy responsable o cooperé con que este problema ambiental, porque te digo, todo eso que hacemos, toda esa contaminación trae problemas ambientales. La inundación es un problema ambiental. ¿Por qué? Porque toda Tabasco desafortunadamente está abajo del nivel del mar. Entonces nosotros estamos rodeados de mucha agua. Por ende, hay ciertas partes que para poder construir fueron rellenando. Donde antes, por ejemplo, había pasos de agua. Pero dejaron drenajes para evitar supuestamente las inundaciones. Pero si tú con este papel o con esta envoltura de sabrita o con esta botella de refresco la dejas tirada en la calle, le dejas tapada esa salida a esa agua, porque las tuberías tienen un propósito. Los drenajes tienen un propósito, que es distribuir el agua de la lluvia. ¿Para qué? Para evitar justamente esas inundaciones. Pero no te das cuenta que todos esos problemas ambientales son culpa de nosotros mismos. Sí. O sea, te digo, podemos hablar todo el día si quieres del tema ambiental y siempre en conclusión vamos a ir a nosotros como seres humanos. Entonces, en resumen, sería lo que son las dinámicas sociales en el ámbito ecológico, si residen en la práctica como nosotros, seres humanos. ¿Cuál sería tu pregunta? O sea, ¿qué es la conclusión para mí, la dinámica social en el ámbito ecológico? Ok, respondiendo tu pregunta, es lo que te mencionaba. La sociedad somos nosotros. Hay una sociedad económica, hay una sociedad de animales. Pero como sociedad en general somos cambiantes constantemente. Sí, y es que es que realmente no tiene nada de malo que seamos cambiantes. No tiene nada de malo que seamos evolutivos. ¿Por qué? Porque gracias a eso tenemos un techo donde vivir, tenemos trabajo, con que llevar sustento a nuestras familias, tenemos un transporte, ya sea público, un carro, una moto, que yo preferiría 1000 veces, yo me muevo en moto, pero si a mí tú me das una bicicleta para repartir, yo preferiría 1000 veces andar en bicicleta. Es más, yo antes de subirme a manejar moto, a repartir en una moto, yo iba y repartía caminando. Y prefería ir 1000 veces caminando. Una, porque, o sea, sí me gusta la moto, pero me da miedo también. Pero, o sea, si estamos hablando, yo por ejemplo te digo, voy a la tienda que está aquí en la esquina, me voy en mi moto, estoy dañando el ambiente. Cuando esa distancia no es necesario irme en un vehículo, puedo ir caminando y ayudo al planeta. Pero no, para mí es fácil subirme a la moto, prenderla, irme ahí, porque el ser humano, eso es flojo. Sí, son malos hábitos Y que son uno va malos teniendo, hábitos que tenemos. Entonces, todo debido a la comodidad. Te digo, la comodidad del ser humano nos ha llevado a afectar como sociedad al planeta. Y del planeta surge la ecología. Entonces te digo, sí es bueno evolucionar, sí es bueno cambiar, sí es bueno que como sociedad tengamos un patrimonio, seamos personas capitalistas y todo, se haya quitado el esclavismo, se hayan quitado muchas cosas, pero estamos dejando a un lado el tema más importante, El cuidado de la ecología, del medio ambiente, del planeta en el que nosotros vivimos. Y como te lo dije al principio de esta plática, de esta entrevista, creemos que el planeta o que el mundo es de nosotros, pero no, nosotros somos parte de ese planeta. Y como tú compras un terreno, yo soy dueño, no es así.
Pues como te digo, como conclusión para mí, o sea, sí está bien que haya un impacto importante en la sociedad, que hagamos realmente ver qué estamos haciendo como personas, qué estamos haciendo como humanos, como sociedad para cuidar el planeta. Con toda esta información espero que les sirva de mucha ayuda para entrar en conciencia, para investigar un poquito más sobre otras organizaciones sociales como la CEDUE, la Semanap, y que tomemos importancia sobre nuestro planeta, sobre el daño que le hacemos, sobre que formamos parte de él y deberíamos, así como buscamos una estabilidad para la sociedad, busquemos una estabilidad y una ayuda para el ambiente. Esto sería todo por nosotros, nos despedimos, espero que la información les sirva de mucha ayuda. Hasta la Hasta la próxima. próxima.